Sense memòria. Amb Isabel Díaz. La guerra o les guerres en plural no tenen res d'heroic ni de poètic, però són, sens dubte, el gran tema que ha alimentat durant segles el relat històric d'ençà que Heròdot o Tucídides van decidir deixar per escrit les guerres del seu temps. Però avui la protagonista serà la història de la cavalleria en l'era moderna i ho farem de la mà de l'historiador Ismael López Domínguez, que en un extensíssim treball titulat Sables al viento ha seguit el curs i la empremta dels destacaments de cavalleria fins ben entrat al segle XX, per descobrir, entre d'altres qüestions, que tant en la Primera com en la Segona Guerra Mundial també es va lluitar a cavall. Però abans d'això farem un parell de punts que ens portaran a altres èpoques històriques. Per exemple, Ismael López Domínguez explica que durant la Guerra de Secessió estatunidenca la cavalleria va viure com una autèntica edat d'or i molts dels voluntaris es veien a si mateixos com antics cavallers medievals. Doncs resulta que a l'edat mitjana, a l'Àndalus, va ser un dels primers escenaris europeus on es van desenvolupar les càrregues de la cavalleria pesada i no en el camp de batalla de Hastings, com acostuma a explicar la tradició anglesa. Ens ho va explicar l'historiador Darío Español Solana, amb el que ara fa un parell d'anys van poder descobrir una visió menys coneguda de la tan proclamada Reconquesta. Hay que tener en cuenta que todos los estudios de guerra orbitan en torno. El mundo anglosajón lleva muchas décadas, nos lleva muchas décadas de ventaja en lo que son los estudios de guerra. En el sur de Europa los estudios de guerra están mucho más retraídos, ahora están empezando a despegar, ¿no? De manera que al final muchas veces los ingleses, incluso esto también es una cosa que sucede mucho también a los franceses, acaban dando pues denominación de origen a muchos fenómenos que al final pues fueron más generales o incluso anteriores a cuando ellos creyeron, ¿no? Siempre se nos ha dicho que la batalla de Hastings, que es la gran batalla fundacional de la nación inglesa, ¿no? Cuando en el año 1066 Guillermo el Conquistador cruza el estrecho de Calais y pasa hacia Inglaterra y conquista al rey Harold, ¿no? Y afrancesa, podemos decir, o normandiza, podemos decir, el reino de Inglaterra. Pues digamos que esa gran batalla es cuando se usa la caballería por primera vez como arma pesada de guerra que carga directamente contra la peonía de los anglosajones, ¿no? Pero en realidad yo tengo documentado que esa caballería pesada no nació allí realmente. En realidad sube por el sur. La caballería pesada ya era un elemento que utilizaban tanto el Islam primigenio, como el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Entonces, a través de, sobre todo, del Estrecho de Gibraltar, acaba pasando pues a los reinos peninsulares, no solo musulmanes, sino también cristianos. Hay está muy bien explicado por las fuentes musulmanas, un episodio en el año 1010, cuando los príncipes cristianos que acaban luchando a las órdenes, cuando está la guerra civil en el califato, que está a punto de colapsar, pues hay dos califas, dos descendientes de Mahoma, que se están disputando el califato, que es Sulaimán y al-Mahdi. Entonces, a lo que hace al-Mahdi es contratar, o sea, llega a un acuerdo con los señores, con los príncipes cristianos, fundamentalmente catalanes, y lo que hace es reclutarlos para hacerle la guerra a las tropas de Sulaimán, ¿no? Y entonces, en una de las batallas, los príncipes cristianos cargan mediante caballería pesada 60 años antes, y lo hacen con todas las consecuencias. No les fue bien, perdieron, porque la caballería magrebí de Sulaimán acabó pues prácticamente esquilmando, aniquilando a los caballeros cristianos, ¿no? Pero estamos hablando ya de que 60 años antes de lo que pensaba, tenemos ya en la península cargas de caballería pesada, con una caballería que carga de frente, con la lanza debajo de la axila, y que es la herramienta fundamental de la unidad fundamental en la guerra, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que revisar esos planteamientos generales y empezar a explicar las cosas un poco también desde nuestra perspectiva, porque nuestras fuentes son riquísimas. Més coses que ens explica Ismael López Domínguez és que els genets sempre han estat els rockstar de l'exèrcit. Doncs bé, això ara i sempre. Ja ho eren en temps de Filip II de Macedònia i del seu fill Alexandre el Gran. En van parlar amb un gran coneixedor d'aquests dos personatges com és en Mario Agudo. Filipo es fundamentalmente un animal político, podríamos decir, utilizando términos actuales, que no duda en utilizar la fuerza cuando es necesario. De hecho, una de las reformas más importantes que acomete es la reforma del ejército.
Él lo que hace es integrar en el ejército macedonio diferentes elementos que estaban funcionando muy bien en el escenario bélico heleno, para crear una máquina de guerra como nunca antes se había visto, ni en Grecia ni en Macedonia. El ejército macedonio antes de Filipo se basaba fundamentalmente en la caballería. Eran jinetes predominantemente nobles que combatían en defensa de su rey. Esto había condenado a Macedonia a ser una comparsa, porque no era un ejército competitivo respecto a otros grandes ejércitos griegos, ¿no? De manera que lo que hace Filipo es ir integrando cambios en el ejército. Uno de ellos es la incorporación de la sarisa, que es la famosa lanza larga que luego hará famoso Alejandro. Esa lanza de 5 a 7 metros de longitud, más o menos, ya se había empezado a utilizar en el norte de Grecia, de mano de Ifícrates, que era un general ateniense, pero Filipo la incorpora a su ejército. Otra cosa que hace Filipo es ampliar la masa social que forma parte del ejército, de manera que ya no combaten solo los nobles, sino que también empieza a dotar a infantería de a pie de cierto armamento, de cierta organización, de cierta estructura, y además les entrega territorios, le da una buena remuneración y les llama pecetairoi, que son compañeros de a pie, de la misma manera que los jinetes nobles eran los getairoi, que eran los compañeros a caballo del rey. Los pecetairoi son los compañeros de a pie. ¿Qué hace con esto Filipo? Emprende una reforma social profunda. ¿Por qué? Porque crea una especie de clase media, permitidme la licencia de hablar de clase media en esta época, sí. Pero crea una especie de clase intermedia entre lo que era la nobleza y lo que era el pueblo llano, porque esos compañeros en armas de Filipo son personas normales y corrientes, no eran nobles, pero eran llamados por su rey compañeros. Luego era un prestigio notable y además un beneficio económico, porque les entregaba territorios, les daba unas buenas pagas, y esto incrementaba la lealtad hacia el rey, al mismo tiempo que reducía el peso que podía tener la nobleza en los asuntos del reino. Y luego, perdona que te interrumpa, otra última novedad que introduce y que también critica Demóstenes es la maquinaria poliorcética. Demóstenes acusa a Filipo de haber llevado la guerra a las ciudades, y en efecto Filipo crea un taller poliorcético al mando de Pollido de Tesalia, con el cual crea máquinas de asedio que utilizará para hacer caer Anfípolis, para hacer caer Olinto, para hacer caer Perinto y Bizancio, que no lo consigue. Estas dos últimas fracasa, pero ese es el embrión de la gran maquinaria de asedio que va a utilizar Alejandro, por ejemplo, en Tiro. Eso es lo que te iba a comentar, que de todas maneras precisamente son todas estas grandes reformas que pone en marcha Filipo, son las que hereda Alejandro, su hijo Alejandro IV, después Alejandro Magno, en toda su campaña asiática. Desde luego, de hecho, Alejandro, cuando muere su padre y es proclamado rey, lo primero que dice es que va a seguir una línea de continuidad respecto a las políticas de su padre. Su padre ya había empezado a tender una cabeza de puente en Asia, que Alejandro aprovecha para cruzar. De hecho, el cruce que hace Alejandro a Asia es muy cómodo, gracias a que su padre ya tenía allí tropas de la mano de Parmenión y de Atalo, ¿no? Así que Alejandro no solo va a seguir la política de su padre, sino que además va a utilizar los recursos que su padre había empezado a forjar, desde el punto de vista económico, la explotación de las minas del Pangeo y otros recursos naturales, y desde el punto de vista militar con este nuevo ejército. I ara sí, preparem la montura y entrem en materia. ¿Qué hay que hacer para ser de caballería ligera? Tener 18 años, estar ágil y saber saltar obstáculos, no mucho más. La caballería, señor. No es cualquier caballería. Es la caballería ligera australiana, el 90 de infantería. Se le reconoce por la pluma que llevan en el sombrero. Son unos soldados formidables, pero los ingleses no saben sacarles partido. Espere a que los soldados desmonten, luego abran fuego. ¿Contra los hombres o contra los caballos, señor? ¿Por qué contra los hombres? Estamos luchando en el desierto. Esto es un asunto de guerra con una inevitable realidad. Hombres y caballos necesitan beber. Y a los británicos los derrotará el propio desierto. Ismael López Domínguez, ¿la guerra continúa siendo el motor de los grandes relatos de la historia? Pues un poco, bastante, sí, lo estamos viendo en la actualidad, que la guerra sigue estando, ¿no?, al orden del día. Parece que es una cuestión que creo que nos debe un poco repugnar,
pero que los estados lo siguen utilizando diariamente. No es solo ya en Irán, o lo estamos viendo también en Gaza. Antes de eso también ha habido bastantes ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos un poco más sensibilizados después de los últimos años, pero vamos, rotundamente sí. Bueno, forma parte del relato histórico i del relato de l'actualitat. Ismael López Domínguez és historiador especialitzat en història contemporània, que ha centrat la seva mirada en la història militar dels segles XIX i XX. A Sense Memòria el van conèixer ara fa 2 anys per parlar de la Primera Guerra Mundial. En aquell moment acabava de publicar el llibre La guerra de les trinxeres, centrat en el front occidental d'aquella guerra que va deixar una Europa sembrada de cadàvers, però en la seva nova investigació, més que centrar-se en una guerra, s'ha volcat en un estudi exhaustiu sobre la cavalleria moderna, desmuntant el mite de que les unitats de cavalleria van desaparèixer a la Primera Guerra Mundial. Ismael, benvingut un cop més a Sense Memòria i benvingut a Barcelona. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Lo digo porque en esta ocasión no solamente está en el programa, sino que lo tenemos en el estudio y yo creo que las conversaciones siempre son un poco más agradables si nos podemos ver cara a cara. 100%. Bueno, centrándonos en tu trabajo más actual, este estudio sobre la transformación de la caballería en la era moderna, lo has titulado Sables al viento, está editado en Ático de los Libros, y uno de los datos destacados es que pone fin, o sea, sí que le pone una fecha de fin al uso de la caballería como herramienta de guerra, 1945, y eso nos sitúa ya en el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quiero que me expliques si existe una fecha, una escena, una batalla concreta que marca o simboliza ese final de la, más que de la caballería, del caballo como herramienta de guerra. Pues aquí hay que responder 2 cosas. La primera es que la caballería en 1945, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, tiene su final como unidad militar de masas, o sea, utilizando divisiones y cuerpos de caballería. Pero, claro, no hay ningún tipo... Esto también es un poco muy del ser humano, ¿no? Poner fechas concretas para que nosotros en nuestra cabeza lo tengamos todo bien ordenadito, pero realmente no hay ninguna última carga, no hay ninguna última acción de caballería. Podría ser, o podría decirte que la caballería termina sus días en este aspecto de utilización en masa cuando acaba la Segunda Guerra Mundial directamente. O sea, cuando los soviéticos están envolviendo Berlín en abril de 1945, esas alas que están rodeando la capital están formadas por caballería y carros de combate, entonces no hay una fecha concreta. Y sobre el papel del caballo en la guerra, todavía hoy es importante el caballo en esto, ¿no? En los procesos bélicos. Quizá no como antaño, no esto, pero yo al final del libro lo añado, que la remonta, ¿no? La cría de caballos, todo el tema de la organización de ese ganado, todavía hoy se controla por parte de las Fuerzas Armadas. Es una cosa que hoy estamos acostumbrados a una tecnología de última generación brutal en todos los aspectos, pero el ejército todavía sigue mirando de reojo a ver, quién sabe, si en el futuro vamos a necesitar caballos para alguna otra cosa. No hace falta que sea caballería, pero puede llevar munición, pueden llevar, yo qué sé, trasladar personas heridas o transportar, ya digo, infantería o lo que sea. Bueno, tengo que decir que a mí realmente me ha sorprendido porque lo desconocía. Es una imagen que no creo que esté muy presente del ejército soviético del final de esa Segunda Guerra Mundial, de Berlín, de pensar en Berlín y pensar en escenas de un ejército con caballos. Pues sí, al final yo creo que esto también va un poco por filias y por aficiones que tienen los historiadores militares, que es que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué se fijan normalmente? Pues en los portaaviones, los carros de combate, en la aviación, claro, pero aquí yo pues he sido un poco bastante friki y pues he investigado un tema que sigue estando presente y de hecho los militares contemporáneos le dan mucha importancia a la caballería, no es una cosa secundaria, eso es importante. Tú de alguna manera lo has citado y es cierto además que el ejército moderno siguen existiendo las unidades de caballería. Lo que pasa es que como unidades de caballería están motorizadas. Este proceso sí que empezó, el que la unidad de caballería sea motorizada, sí que empezó seguramente en la Segunda Guerra Mundial. Empezó
Bueno, los albores empiezan un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, pero claramente las películas y todo muestran bien que fue en la Segunda Guerra Mundial cuando todo eso estalló y cuando vemos pues todos esos vehículos, esas columnas blindadas ya entre 1939 y 1945. Pero el proceso de motorización dura bastante, o sea, estamos poniendo el año 1913 como inicio, o incluso podemos ponerlo 1905 cuando se inventa el aeroplano, y poco a poco las unidades de caballería van a recibir esa aviación para reforzar los misiles de reconocimiento. Pero claro, a partir de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, 1930, pues ese proceso va cogiendo velocidad, y entonces claro, la caballería, pues los caballos al principio son unidades híbridas, hay caballos y vehículos blindados o automóviles, y luego ya pues finalmente el motor, pues el caballo de vapor pues se impone al caballo de músculo. Es que tu historia me ha llevado a otra que conocí hace unos meses, mucho más concreta. La tuya es muchísimo más amplia, pero precisamente es la que explicó James Holland de los Sherwood Rangers. Claro, a mí lo que más me llamó la atención en aquel momento es que los Sherwood Rangers, este destacamento británico, al empezar la Segunda Guerra Mundial, era un destacamento de caballería, iban a caballo en Palestina. Yo creo que actualmente más o menos casi todo el mundo puede ubicar Palestina en el mapa, desgraciadamente, pero vamos, iban a caballo al principio de la Segunda Guerra Mundial, y en un momento dado de la guerra aquellos mismos jinetes se convierten, digamos, en conductores de carros blindados en el desierto en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, es como una imagen muy descriptiva del cambio, de la transformación. Y además eso que se ve claramente en el libro de James Holland, o también en otras historias que cuentan un poco cómo se modernizan los ejércitos a partir de 1920, pues muestra ese cambio entre los animales y la fuerza del motor. Pero en el libro, y yo lo cuento un poco ahí, yo creo que es gracioso incluso, ¿no? Los debates que tienen dentro del propio arma montada de ¿aceptamos los motores sí o no? Hay gente muy radical en ambos sentidos, y hay unas discusiones que yo creo que son, incluso eso, tienen su punto cómico, porque no deja de ser gente especializada que está dando su punto de opinión, que luego, claro, a 100 años vista, a un siglo vista como estamos ahora, pues lo vemos con ese tono humorístico. Hemos empezado esta conversación en pleno siglo XX, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, o como mínimo en el espacio, el escenario que dibujan estos dos grandes conflictos de la primera mitad del siglo XX, pero tú, en Sables al Viento, arrancas, iba a decir un siglo antes, en diferentes escenarios bélicos del siglo anterior, escenarios como la Guerra de Secesión norteamericana, las guerras Bóer en África, la Guerra de Cuba, y explicas que ya es en ese siglo XIX cuando la caballería empieza a dar muestras de agotamiento. Sí, más que creo que de agotamiento, quizás sea un tiempo, como yo lo titulo, un tiempo de cambios, porque es una caballería que viene de una herencia napoleónica, esa caballería napoleónica que carga contra los cuadros de infantería equipados con bayonetas y mosquetes, pues evoluciona o se desarrolla por otros caminos, por otros derroteros, porque ya no es una caballería de choque, ya no, aunque se llame el libro Sables al Viento, que ellos es verdad que van a seguir cargando a sable y con lanza, pero su misión no está tanto ya en el campo de batalla in situ, sino que es una misión que se realiza un poco más allá, ¿no? A nivel operacional, en la retaguardia del enemigo, golpeando donde es un punto débil, porque si está a un ejército enemigo desplegado, le están llegando pues munición, provisiones, y la caballería ataca ahí, puede cortar eso, puede envolver a un ejército enemigo y lo puede hacer, y vamos, le puede hacer que lo pase muy mal. Entonces es un momento en el cual, digámoslo, la caballería y los mandos que la dirigen están buscando nuevas alternativas para sustituir ese tema o esa táctica de choque por otras vías, ¿no? En Cuba, por ejemplo, en las guerras Bóer se van a utilizar con misiones de contrainsurgencia, ¿no? Contra los guerrilleros, ya sean cubanos, ya sean, ¿no? Bóers, que tienen otras tácticas que no son las convencionales. Por ejemplo, ahora citamos las guerras Bóer, eso nos sitúa en África y nos sitúa con el ejército británico.
parece que hacia finales del siglo XIX, por ejemplo, el ejército británico tuvo sus dos grandes momentos, tanto para bien como para mal, en África y relacionado con la caballería. En Sudán, en la guerra del Mahdi, es donde la carga de lanceros en la que participó un joven Winston Churchill pues fue un poco una de las últimas grandes cargas de la historia de la caballería británica, y el golpe de realidad lo sufrió unos 10 años después en Sudáfrica en las guerras Boer. Exacto. Al final, yo la carga, ¿no?, en la que participa Winston Churchill, pues una carga clásica, es una carga de lanceros que básicamente arrollan al enemigo, y luego por la otra parte pues tenemos las guerras Boer, en la que se ve muy bien cómo esa caballería puede cargar cuando se dan las condiciones, pero lo suyo es que son columnas que van persiguiendo a esos guerrilleros, que a ver si los alcanzan, a ver si les hacen una emboscada, a ver si los atrapan, si los cansan también, que es muy importante, y si los van debilitando. Lo que va a ocurrir es que la caballería británica, al contrario de lo que describe Winston Churchill en 1898, pues es una caballería que se agota, es una caballería que lo tiene muy difícil, es un enemigo muy esquivo, y sobre todo pues que va a dar pie a debates muy profundos dentro del arma montada. Bueno, dices que le quitó el sueño a más de un general este debate sobre qué iba a pasar. Sin duda. Los británicos al final lo que aprenden, o al menos lo que recogen muchos mandos de Sudáfrica, es que la caballería está muy limitada para este tipo de operaciones de persecución, no de un enemigo derrotado, sino de un enemigo activo que te está evitando. Y claro, los británicos llegan de Sudáfrica y empiezan a decir que la caballería ya no es tan válida como antes, y claro, esto en el continente pues sienta como una patada, y hay mucho debate. Hay mandos británicos como son John French o Douglas Haig, que luego van a ser muy importantes en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial, que son fervientes defensores de la caballería, pero hay otros, ¿no?, como Lord Roberts, que prefiere a lo mejor unidades que sean como de infantería montada, que sean una especie de híbrido entre unidades a pie y unidades a caballo. Hay que adelantar un poco que en Alemania y Francia este tipo de teorías llegan, se leen y literalmente se tiran al cubo de la basura, porque ellos son totalmente fieles a la caballería y nunca se va a poner en entredicho su papel. ¿Pero eso por qué? ¿Por elitismo o por mitificación? Es una mezcla. Es una mezcla de... al final la guerra es economía. Y entonces mantener una caballería es caro. Y los políticos siempre están ávidos de recortar en presupuesto de guerra. Es normal. Entonces la caballería lo ven como un arma difícil de entrenar, difícil de reclutar, y encima, a pesar de la fuerza que tiene, se puede arruinar muy fácilmente. Porque si tratas mal los caballos, te los cargas. Entonces, claro, todo esto lleva a que la caballería, si se pone en duda, se empieza a empujar de que hay que reducir la caballería, que hay que reducirla y sustituirla por esa infantería montada, que literalmente es un soldado de infantería que sabe usar un caballo, que es muy distinto, lo usa como transporte, pero no lo usa como parte activa del combate. Tiene más limitaciones a la hora de despliegue, pero es más barato. Entonces, claro, ese debate surge en torno un poco a esa figura del jinete como activo dentro del combate. El elitismo claramente siempre va a estar en la caballería desde la Edad Media. Es verdad que ya luego no va a ser, son gente de la aristocracia, pero claro, es que yo siempre lo digo, ¿no? Son muy poquitos, son 100.000 jinetes frente a 2 millones de infantes. Solo porque eres tú un grupo muy reducido, siempre vas a tener, ¿no?, unos aires mucho más elevados que los compañeros que van a pie. Bueno, tú en Sables al Viento también te paseas por el continente americano, y yo, sin entrar en muchísimos otros detalles, la pregunta es, ¿quién conquistó el oeste norteamericano? ¿La caballería o el ferrocarril? Pues yo creo que fueron ambos, ¿no? Al final la caballería también muchas veces es transportada en ferrocarril, así que esto es complementario, uno no expulsa al otro. Y claramente, dicho esto, la caballería es la que participa en las grandes campañas de exterminio, porque no tienen otro nombre, contra los pueblos norteamericanos, ¿no? Bueno, contra los pueblos nativos. Encima participan, y es una aventura, es un episodio muy interesante de la historia de América,
porque salen directamente de una guerra civil que crea unas cicatrices grandísimas en todo lo que tiene que ser todo el conjunto de Estados Unidos, e inician otra campaña, otra guerra contra los nativos que también va a crear otra gran cicatriz y que todavía hoy son visibles en este país, ¿no? Pero lo más importante para la caballería es que salen de una guerra en la que han combatido a un enemigo que lucha de forma convencional, es decir, los confederados pueden ser más hábiles o no, pero se enfrentan con sables, con revólveres y tal, y se enfrentan ahora a un enemigo, pues igual que un poco que los Boer, pero peor, porque ellos están defendiendo su territorio, también viven allí, tienen allí su subsistencia, y se enfrentan a la caballería americana de una forma muy inteligente, muchos quebraderos de cabeza. De hecho, esos quebraderos de cabeza que producen los indios a la caballería estadounidense es lo que va al final a esto, ¿no? A obligar, por así decirlo, a los mandos estadounidenses a decir, bueno, no vamos a luchar contra solo los guerreros, sino esto va a ser una guerra 100% contra ya sean niños, mujeres, o sea, al final va a ser una guerra brutal, es brutal. Y la caballería es partícipe en esta al 100% y también es responsable de muchos de esos atropellos y de esas masacres que literalmente las guerras indias acaban con una masacre producida por la caballería. Sí, porque me da la sensación de que ese relato que empieza con la guerra de secesión y que acaba con el casi exterminio indio nos sirve también o es para explicar la evolución de estos destacamentos, ¿no? O sea, aquí es donde es fácilmente visible ese cambio tan brutal, creo que igual entre las formas de guerra modernas. Sí. O los objetivos. Sí, porque es pleno colonialismo también, el literal, 19. Literal, y además creo que también es cómo actúa la caballería, tanto en la guerra civil y luego ya, ¿no?, en las guerras indias, que al final en la guerra civil participan en esas batallas, en esas operaciones y en esas incursiones, y luego vemos en las guerras indias que participan en esas incursiones, pero que básicamente son búsqueda de destrucción, como hicieron luego los norteamericanos en Vietnam, que era arrasar todo, y claro, como lo hemos arrasado todo, pues seguramente los hayamos eliminado, ¿no? Esto en el libro lo cito varias veces, como no solo ya era capturar o acabar con el mayor número de enemigos, no, es decir, se sabía que los indios se sostenían su economía gracias a manadas de caballos, pues les cerrajamos un tiro a todos los caballos y así ya no tienen para comer el invierno. O sea, es un tipo de guerra mucho más brutal, que toda la guerra es brutal, hay que remarcarlo, pero como que le das un punto más, ¿no?, a eso, ¿no?, a que sea tan descarnado. A lo largo de la historia, digamos que salvo los últimos años, como imagen popular, seguramente que de puertas para adentro no, pero sí que es cierto que la caballería ha sido la élite del ejército. Ahora, ¿quién ocuparía ese espacio? Claro, tenemos drones. Difícil pregunta. Yo creo que está ahora un poco más diluido, pero se empieza a ver muy claramente que ese puesto lo están consiguiendo, lo están ganando las personas que están delante de un ordenador, defendiendo que no haya ataques cibernéticos, manejando drones, manejando un poco los sistemas de defensa para que todo funcione, porque ahora, como claro, estamos en sistemas totalmente que todo es vía red, vía conexión, pues claro, todo esto tienes que tener una pantalla de defensa. Entonces, claro, yo creo que son los que han heredado un poco eso, ¿no? Ser la cabeza del ejército. Claramente, y esto es curioso, en la Segunda Guerra Mundial la aviación y los carros de combate, que es lo que más trata la gente, curiosamente son herederos de la caballería, y sobre todo el espíritu que tienen a la hora de enfrentarse a esto, gente como, ¿no?, Rommel, gente como Guderian, gente como grandes generales, Patton, que Patton eran también de carros de combate, pues al final provienen de esa herencia de la caballería, ¿no? Bueno, es un poco lo que comentábamos antes, que las unidades de caballería, empezó antes, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, son las unidades que se acabaron convirtiendo en las de carros de combate y de caballería, de aviación. O sea que sí, definitivamente eran los herederos de la caballería. Yo sé, Ismael, que, bueno, no sé, es evidente, el espacio en el que te mueves es la historia moderna y la historia contemporánea, pero te has planteado, ya que has entrado en el mundo de la caballería dentro del ejército, la caballería como herramienta militar, más que
mirar sus últimos años, su evolución, el cómo encajó en la era moderna, que parece muy complicado porque es la era mucho más tecnificada que conocemos de nuestra historia. Pero ¿te has propuesto o planteado quizá ir atrás, a la antigüedad, a ver los orígenes, los inicios antes de Alejandro Magno y esas grandes campañas? Pues sería interesante. La verdad es que cuando estaba escribiendo el libro y esa introducción, que más que introducción es otro capítulo que es súper larga, pues es verdad que yo he dado palos, ¿no? He tocado cositas de otras épocas y la verdad es que es muy interesante, sobre todo a nivel arqueológico y eso. Es muy interesante la historia de la caballería, cómo se han encontrado pues materiales, ¿no? De arreos y tal desgastados, que eso ya no indica a los profesionales, ¿no? Indica a los expertos que tenían bozales, ¿no? Que tenían los bocados, ¿no? Para poder manejarlos, para poder montar encima. O sea, es muy interesante, sobre todo también cómo se crea el estribo, que luego va a ser tan importante y tan decisivo a lo largo de la historia, o yo qué sé, ¿no? En la antigüedad me sorprendió mucho leer todo el tema de los cuidados que se los dan a los caballos. No puedes darle, yo qué sé, agua cuando les ha hecho cabalgar, no le puedes dar agua directamente porque seguramente le siente mal. O sea, al final este tipo de cosas, pues sí, a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo la introducción y quién sabe si en un futuro pues le podré dar una oportunidad. Hay muchísimas curiosidades. Por ejemplo, tú sabes que esto lo descubrí con una prehistoriadora, que los zapatos de tacón, o sea, esto sería llevarlo al otro lado, pero los zapatos de tacón, donde nacen y cómo evolucionan, es precisamente a partir del uso del caballo. Porque se desarrollan unas botas para montar a caballo, y esto, en principio, para hombres. Y aquí es donde nace el tacón, que después va evolucionando y claro, ya pasamos de un tacón para un caballo a un tacón de aguja, pero ahí está el origen, ¿no? O sea, sí. No lo conocía el dato, me parece súper interesante y claro, al final las botas de montar también es una de las cosas que también llama la atención, ¿no? Cuando ves unidades de caballería que incluso hoy día con la policía, cuando, yo qué sé, va vigilando el retiro, los parques a los que yo mismo voy a dar una vuelta, pues ves, ¿no? La Policía Nacional tiene unas botas especiales para esto, ¿no? Las botas de montar que tiene, pues claro, ese tacón para poder agarrar bien el estribo y que no haya ningún percance. Oye, ¿y en qué estás trabajando ahora? Pues sigo con la Primera Guerra Mundial. Tampoco puedes velar mucho ahora por tema editorial, pero es verdad que sigo con la Primera Guerra Mundial. Ya he dado el frente occidental, hasta aquí puedo leer. Creo que la gente se lo imaginará que todavía queda mucho y quedan otros frentes también muy importantes que dar y en eso estoy, porque creo que al final la misión del historiador es aportar luz y más en España, que también pues creo que hay cosas que no han llegado y a mí me gusta un poco aportar al público cosas nuevas y sobre todo no solo nuevas, sino cosas que se han debatido en el mundo anglosajón, francés, pues traerlas aquí al esto para que las personas tengan conocimiento de ello. Ismael López, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este Sense Memoria, en el que has venido con esta historia, digamos, de los últimos años o de las últimas décadas de la caballería en el ejército, más o menos como lo conocemos, aunque no desaparecida del todo, tal y como hemos podido comprobar en esta conversación. Seguiremos hablando y sobre todo por esa mirada que tienes puesta en la Primera Guerra Mundial, que como te comenté ya hace un par de años, me parece muy interesante y que pocas veces o no tanto se ha tratado desde nuestro espacio territorial. Parece una historia más anglosajona y francesa y nos toca bastante de cerca, aunque no nos lo creamos. Sin duda, pues nada, muchísimas gracias y nada, esperando volver a repetir porque me encanta estar aquí en esta casa y grabar aquí junto a ti. Hasta otra. Como ya saben bien, nuestro avance hacia Virsiva ha sido imprevistamente retrasado. Múltiples obstáculos nos esperan todavía a lo largo de esta llanura de unas 3 millas. Y el sol se está poniendo. Eso quiere decir que nuestros caballos llevarán unas 48 horas sin agua. Si no conseguimos los pozos de Virsiva intactos, será nuestra derrota y un desastre militar. ¿Qué opina usted? Señor. Sí, Gran. Creo que mi brigada podrá tomar la ciudad si usted quiere. ¿Qué es lo que propone? Efectuar una ofensiva contra las defensas del este.
Tengo 2 regimientos preparados, señor. General Chauvel, si se trata de un ataque debe actuar mi caballería. Llevan espadas. La del general es infantería montada. Bien, Fitzgerald. Tendremos en cuenta ese hecho. Hodgson. 60.000 hombres han fracasado en tomar la ciudad en 12 horas. ¿Cómo pueden 8.000 hombres a caballo conseguirlo en menos de 1 hora? ¿Usted no cree que puedan hacerlo? Nunca se ha visto que una caballería pudiese cargar contra una infantería trincherada provista de cañones. Sería un suicidio. ¿Se le ocurre a usted alguna otra alternativa? No, señor. Muy bien, ponga a Grant al mando. Coses curioses que han recordat, per exemple, és que durant la Segona Guerra Mundial les unitats de tancs eren realment, com a mínim algunes, unitats de cavalleria. James Holland, historiador anglès. Yeah, in a way, I think you can see the Sherwood Rangers as representing a kind of leitmotif of the experience of the British Army in World War II, because at the start of it, the Sherwood Rangers are still on horseback. They belong to a different era, and yet by the end of the war, they're this incredible unit, one of the very best in the British Army, and certainly the one with the most battle honours. So it's quite a turnaround, and it's quite a progression. And I think, one of the things that constantly surprises me when I think about the development of the Second World War, you think about, just in case of in the case of the British Army, you think the speed of development of weaponry, you think you're going from something like the Hawker Hurricane fighter plane to the Gloucester Meteor jet, or the Hawker Hurricane to the Mosquito or something. It's just... Per a mi, els Sherwood Rangers van ser com una mica la representació d'un leitmotiv de l'experiència britànica durant aquest conflicte, perquè, com tu has dit, primer era un cos de cavalleria i que al principi de la guerra ho era, i que després, al final, va acabar sent una de les millors unitats amb més honors de batalla de tot l'exèrcit britànic. A mi sempre em sorprèn el grau de desenvolupament que va haver a l'exèrcit britànic en aquell moment. Es va passar, per exemple, d'un avió Hurricane a un jet Gloucester o d'un Hurricane a un Mosquito. La veritat és que el canvi va ser impressionant, i fins i tot això també ho veiem a les armes. Per exemple, a mitjans d'agost de 1944 es va començar a fer servir una arma antitancs que era molt sofisticada, ara ja no ho és, però en aquell moment sí, que era un projectil que quan es llançava, que és com que es desprenia a la capa superior i després es llançava un projectil que era més petit, però que això li permetia tindre moltíssima més velocitat i que per això era molt més eficient. Yes, it constantly surprises me. It's absolutely remarkable. And I think the story of the Sherwood Rangers going to war on horseback to Palestine and doing one of the last cavalry charges with swords drawn at Arab insurrectionists in 1940 to being this incredible frontline spearhead of the British Army in northwest Europe by 1945 is an astonishing development and an astonishing story. I això també es veu a la història dels Sherwood Rangers. Uns anys abans, al 1940, estaven fent l'última càrrega de cavalleria palestina, amb espases i tot, contra els dissidents àrabs, i després es van convertir en els protagonistes de la línia de front de l'Europa occidental, i a més amb un èxit brutal. Però ens podem anar més lluny. Per exemple, els samurais, també els que lluitaven a cavall, habitualment no ho feien amb katana, preferien l'arc i la fletxa. Un dels que millor ens ho ha explicat a Sense Memòria ha estat l'historiador català Jonathan López Vera. La katana, sobretot, és un símbol d'estatus. I és un símbol d'estatus a partir de quan, igual que hem dit que Toyotomi Hideyoshi va dir que a partir d'ara el samurai només és fill d'un samurai, doncs també va dir que només els samurais tindrien armes. En general, ja no es referia només a la katana, amb la qual es van requisar les armes que tenien els camperols o els ciutadans, etc. Només els samurais tenien armes. Això què vol dir? Que anar pel carrer amb una arma equivalia a que tothom sapigués que era samurai. Llavors els samurais lògicament volien lluir, no? La seva condició, el seu estatus. Com ho feien?
també amb el tipus de roba, el tipus de pentinat, perquè estava tot legislat, qui podia vestir d'una manera o d'una altra. Però clar, portar una arma era una cosa definitiva. Com vas per la vida amb una arma? L'arma principal dels samurais, encara que no ens ho sembli, és l'arc i les fletxes. L'arc japonès és molt gran, és un arc molt llarg. No pots anar per la vida amb un arc que fa 2 metres de llarg. Tampoc pots anar amb la que seria la segona arma més important de l'arsenal samurai, que és el yari, que aquí en tenim a l'exposició unes quantes. I això que els que hi ha aquí a l'exposició encara són d'un tamany no molt llarg, perquè hi ha llaris de 4 i 5 metres. No pots anar per la vida amb una llança de 4 o 5 metres. Llavors, en canvi, la katana, acompanyada de la seva parella, el wakizashi, una miqueta més curta, encara que pesen bastant, són més portables. Són lo suficientment gran perquè tothom els vegi. Clar, si portes una petita arma amagada, ningú s'enterrarà d'aquest samurai, però al mateix temps et deixen fer vida una mica, no? I a més els samurais moltes vegades quan entraven en un interior deixaven la katana i només anaven amb el wakizashi, que és més portable. Llavors, què vol dir això? Que és a partir d'aquell moment, finals del 16 i l'època de pau, justament quan la katana en una època de pau és quan té el seu esplendor. Hi havia katanes abans, per suposat, i ja eren molt importants i la katana tenia un ús molt cerimonial. Moltes vegades quan es feien regals entre senyors es regalaven katanes que fossin d'un artesà en concret molt famós. Tot això ja existia, però realment al camp de batalla els samurais la katana l'utilitzaven bastant poc. S'utilitzava l'arc i les fletxes, s'utilitzava la llança i quan van arribar els arcabussos per part dels portuguesos, les armes de foc. La katana era molt difícil que en un context de batalla s'arribés a utilitzar. Però en canvi després tenen aquest símbol d'estatus, amb la qual katana equival a samurai. I és llavors quan es fa tota aquesta literatura i sorgeix tot aquest concepte de l'ànima del guerrer i aquest tipus de coses, però és una romantització. Les guerres, com hem pogut veure, ens expliquen molts capítols de la història, però no expliquen tot el passat. De fet, la guerra com a tal potser no fa tant de temps, que és una condició de la història humana. Potser només fa uns 6.000 anys, centúria amunt, centúria avall, que en forma part del nostre relat. Més o menys quan es van començar a formar els primers estats, com hem parlat en alguna ocasió amb l'assiriòleg català Jordi Vidal Palomino. I això, en termes històrics, tampoc és tant de temps. El Pròxim Orient és un dels nuclis on apareix l'estat, la ciutat, com has comentat ara, i això més o menys ho situem precisament en aquesta època. Què implica això? Bé, doncs com ha estudiat el Giacomo al seu estudi, el que veiem, i en aquest cas ho veiem bàsicament a l'arqueologia, perquè encara no tenim escriptura, l'escriptura no apareix fins al 3400 i per tant les dades que tenim són arqueològiques bàsicament, el que veiem sí, és un increment de la violència associat amb l'estat. Per què? Clar, les causes mai no són senzilles, no són simples, no són úniques, però és evident que l'aparició de l'estat implica, per exemple, l'aparició de jerarquització social, és a dir, desigualtats. La desigualtat social és evident que provoca tensions en el si de les comunitats i per tant això seria una mostra, un primer element que explicaria aquest increment de la violència associat amb l'aparició de l'estat. També tenim un increment de recursos disponibles en tots els àmbits, també disponibles a l'hora de practicar la guerra entre diferents comunitats. Abans no hi havia guerra, bé, abans hi havia conflictes, ara com que es poden mobilitzar molts més recursos, els conflictes creixen en intensitat com a conseqüència precisament això de l'aparició de l'estat. Lo interessant és, com comentava, que els que ens dediquem a l'estudi de la història a partir de textos, tot això, clar, no ho podem documentar a partir en aquests moments. Com a molt tenim la iconografia. I sí que és veritat que en aquest període hi ha unes peces molt boniques al Pròxim Orient, que són els segells cilíndrics. Veiem que en aquest moment a l'aparició de l'estat comencen a aparèixer escenes de violència també. Per primera vegada tenim escenes de setges, o tenim escenes on la gent està sent massacrada, o tenim escenes, fins i tot, ja ara recordo una molt bonica, on apareix un taller de fabricació d'armes, una cosa que no havia passat mai, i tenim allà com un senyor està fabricant escuts, està fabricant arcs, puntes de fletxa. Tot això, de nou, ve a confirmar això que apuntava el Giacomo al seu estudi, no? Que efectivament l'aparició de l'estat va associada a, no diria l'aparició de la guerra, però sí a un increment substancial d'aquest tipus de conflictivitat. Hi ha l'estela també de Naransim, que precisament el que relata doncs, és aquesta conquesta d'un poble i té el seu exèrcit i després els morts com els trepitja, no? Vull dir que és com molt, és molt potent, no? I abans tenim l'estela dels voltors, que és una mica anterior, és del 2450, la Naransim és 2200, i també és una escena de guerra. En una banda tenim el déu Ningirsu massacrant els enemics i a l'altra tenim
el rei en Àtom de Lagash massacrant els enemics. De nou, sí, és l'aparició de l'Estat va lligada amb aquest fenomen. I ho deixem aquí. Això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Sense Memòria a Ràdio 4. Tornem la setmana vinent. Sense memòria. Ens agrada la història. Don't ride the white horse.